para leer en libertad por el espacio. Y bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí nuevamente para platicar con ustedes de mi libro Buenas noches, Desolación. Ya llevábamos un buen rato sin poder hacer ferias de libro. Yo vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y cada vez que tengo oportunidad vengo aquí a la Ciudad de México para presentar mis libros en las maravillosas ferias de libros que hay en todas las delegaciones. Entonces andamos ahí pidiendo siempre espacios y muy agradecidos con la brigada por la oportunidad que nos dan de estar en cada feria. Bueno, pues también un poquito nerviosa porque ya llevaba casi 3 años sin hacer eventos de charlas literarias, que antes de la pandemia pues era algo muy rico que hacíamos en cafeterías, en parques, en ferias de libros, en escuelas. Y bueno, pues a estar nuevamente aquí en el escenario pues sí me pone un poquito nerviosa, pero muy contenta de estar de vuelta. Y bueno, en esta ocasión me acompaña mi queridísima amiga Brenda Martínez, que les pido un aplauso para ella. Gracias. Brenda, nos conocimos en un grupo de Facebook de viajes, de mochileros, y ella hablaba de artesanías y me contagió su magia. Entonces inmediatamente empecé a seguirla y tiene un contenido precioso, habla de educación, de artesanías, de cultura, de arte, sobre todo habla mucho de sororidad, de también el comercio justo hacia los artesanos. Entonces se los recomiendo muchísimo. Su página en Instagram y en Facebook, Entre Hilos y Caminos, en Instagram y en Facebook es Entre Libros, Hilos y Caminos. Y bueno, pues también ahí la pueden encontrar para conocer su contenido. Y el día de hoy, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Brenda, y les cedo la palabra para comenzar. Muchas gracias, Sue, muchas gracias, bienvenidas a todos y a todas. Y bueno, pues a mí me toca presentar este libro, aunque ya empezó Sue presentándonos, pero bueno, pues permítanme preguntarles a todos y a todas cómo está su corazón. ¿Cómo está su corazón? Es una frase que dicen mucho las comunidades tzotziles allá en el sur de nuestro país, que se dice Kushia Bontón, ¿no? Es ¿cómo está tu corazón? Que es un equivalente a lo que nosotros hacemos todos los días con un ¿cómo estás? ¿No? Pero creo que nuestro ¿cómo estás? Simplemente es como un o sea, como de, bueno, ya, bien, rápido. En cambio, en las comunidades tzotziles, el ¿cómo está tu corazón? Es una implicación de realmente me interesa ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu alma? Entonces ellos hacen muchísimas metáforas en relación con la naturaleza. Por ejemplo, si estás triste, es mi corazón está lloviendo, ¿no? Por ejemplo, estoy llorando, o mi corazón está engrandecido, que quiere decir estoy muy feliz, o no sé, que me parece una palabras, que tú lo sabrás, Sue, las palabras son mágicas. Por ahí decía Dumbledore en Harry Potter, ni siquiera la magia es tan poderosa como las palabras. Entonces el cómo está tu corazón, el realmente me interesa cómo estás, me parece bellísimo. Así que me gustaría a mí preguntarte, ¿cómo está tu corazón, Sue? Mi corazón está emocionado, feliz y nervioso. Muy bien, eso es importante de cualquier cosa. Y ahora sí, permítanme pues leerles algo que escribí para dar comienzo con la presentación de este libro que se llama Buenas noches, Desolación, un libro riquísimo que creo que apto para cualquier público, ¿no? Vamos. Me da mucho gusto poder ser mujer en esta época, y no porque todo esté ganado para nosotras, pero después de comprobar que cada lucha, por pequeña que sea, aunque nunca es pequeña, nos ha permitido tener una vida mucho más libre. Vivo y celebro cada paso, pero no solo lo celebro, también trato de poner mi granito de arena. Hay muchas formas de ser mujer y luchar juntas en esta vida. Por ejemplo, lo que estamos haciendo justo ahorita, que es leyendo a una gran mujer, Sue Zurita. Hace unos meses escuché una frase que me hizo todo sentido. Cuando una mujer escribe, las demás sanamos. Y esto es justo lo que me pasó cuando leí este libro del que hablaremos, Buenas noches, Desolación. Puedo apostar que todas hemos sufrido algún tipo o tipos de violencia. Muchas mujeres nos acompañamos en discursos muy parecidos. Por ello es que logramos identificarnos y cuando lo hacemos, logramos sanar. Cuando leí este libro, lloré, reí, me emocioné, soñé, me enojé, menté madres, me permití sentir cada emoción, pues como dicen, leer es vivir miles de experiencias sin la necesidad de movernos o experimentarlas en sí. Además, me parece que el tema del amor es un tema del cual todos y todas podemos hablar. Es un tema que no discrimina a nadie y por el contrario nos emociona muchísimo.
Buenas noches, Desolación es una invitación a viajar por aventuras que nos harán recordar historias a todas aquellas personas que nos hemos atrevido a amar, porque por supuesto, amar es de valientes. Pero además lo remonta desde un momento específico del día, que es la noche. Esa oscura compañera donde el silencio hace que el alma grite, que los pensamientos no se callen, en donde si no sabes estar en soledad, tú mismo o misma te carcomes. Ese instante del día donde por más feliz o triste que estés, siempre le damos la bienvenida con un buenas noches y muchas veces con un buenas noches, Desolación. Cada cuento que viene en este compendio es una puerta que al abrirse nos arropa con algún pensamiento como, ay, algo así yo viví, no solo a mí me pasó. No estoy sola. Y entonces la autora se hace parte de nuestro consciente muy presente. Es ella quien nos hace recordar por qué leer es sanador. Esas historias que nos remontan a cuando nos partieron el corazón, a cuando tuvimos que irnos y empezar de nuevo, cuando nos enamoramos pero no era nuestro tiempo o no era el tiempo de la persona de la que nos enamoramos, cuando aguantamos tanto en una relación porque social y culturalmente nos hicieron creer que el amor lo puede y lo debe todo. Las historias que expone Sue Zurita le pueden pasar a cualquiera de nosotros, a hombres, mujeres. Sin embargo, el día de hoy quiero hablar un poco más sobre nosotras, porque la historia no ha sido pareja para ambos sexos. Hoy quiero que desde la sororidad podemos abrazarnos y saber que no estamos solas, que desde la narrativa que expone en cada cuento podemos compartir que hemos aprendido sobre ello y que hubiéramos hecho igual o diferente a los protagonistas. He leído este libro 3 veces desde que salió, hace unos años, 4, cuando recién se publicó, meses después y hace unos días para tener las historias más frescas y poder venir a hablar aquí con ustedes y con esta extraordinaria mujer. Sin duda alguna, los aprendizajes que tuve fueron completamente diferentes las 3 veces que lo leí, pues en cada ocasión fui una mujer diferente con nuevas historias, aprendizajes, experiencias y puntos de opinión. Encontrarme con 3 Brendas diferentes me hizo sentir muy orgullosa de mí y compruebo nuevamente que la autora fue testigo de eso a través de sus letras, sin siquiera estar presente físicamente. Qué belleza es la literatura, un acto humano que sana, que crea y que reinventa. Pues sin más, me gustaría dar paso a la plática con mi compañera literaria, pero no solo eso, sino con la bendición y suerte de la vida de llamarle mi amiga. Pretendo a partir de cada cuento platicar qué la inspiró a escribir sobre ello y compartir algunas reflexiones personales. Gracias por hacerme parte de esto, Sue. Un aplauso, muchas gracias. Muchas gracias, Brenda, porque creo que justamente lo que comentas es lo que pasa. Cada vez que leemos un libro en diferentes momentos de nuestras vidas, son diferentes sensaciones, diferentes experiencias y fíjate que Buenas noches, Desolación es un libro que debo de confesar, este libro salió en el 2016 la primera vez. Yo soy autora independiente, me he autopublicado, tengo varios libros y este fue el segundo libro que publiqué. Sin embargo, es como el libro que en algún momento, hace un par de años, le comentaba a mi asistente que se llama Jovi, me ayuda ahí con los envíos, con la página de las redes sociales. Le comentaba, oye, ya ese libro lo vamos a descontinuar, ya no lo vamos a vender dentro de muy poco, ya ya lo voy a sacar del catálogo, ¿no? Y el año pasado se hizo viral en TikTok, empezó como mucho el boom de Buenas noches, Desolación, y me dice, ¿todavía lo vas a sacar? Le digo, es que realmente es mi libro más catártico, es un libro que muchas de las narraciones están en retrospectiva, el personaje constantemente se está hablando a sí mismo, y es un libro que también siento que expone muchas emociones. Y sí, en algún momento pensé que lo debería de sacar del catálogo, pero conforme se van sumando más lectores a Buenas noches, Desolación y que me van compartiendo su experiencia con el libro, me siento como comprometida a que el libro debe de seguir y que sé que le podrá llegar en su momento a algún lector, entonces lo dejaremos más tiempo con vida. Qué bueno, porque sí, bueno, si ustedes conocen a Sue y si no, tiene otro libro que es el libro como el boom de todos, que es El viaje de los colibríes, y a partir de aquí hay algunos cuentos como que siguen la historia, ¿no? Como qué pasó con algunos de los
personajes que vienen en ese libro, pero también tiene otras historias y como lo mencionaba ahorita que leía, creo que el amor, ¿no? O sea, el amor entendido de todas las formas posibles es algo de lo cual no discrimina, o sea, cualquier persona lo puede hablar, no importa tu condición física, económica, social, cultural. Creo que el amor es un tema del cual muchos hablamos. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué te inspiraste para poder hablar de tantos temas? Y a mí me encanta porque sí, en cada uno de los libros yo decía, maldita sea, pero ¿por qué le hizo esto, no? Y entonces al principio cuando lo leí, que fue hace muchos años, yo decía, ay, qué romántico algunas cosas. Y hoy puedo ir analizando como no, es que esto fue demasiado agresivo para la protagonista del cuento o así, ¿no? O sea, creo que nos vamos deconstruyendo y lo que mi abuela vivió no es lo mismo a lo que yo vivo, o lo vivimos igual, pero ya no desde la mirada. Les voy a leer unas frasecitas que vienen en el libro, no lo voy a spoilear para que lo compren, pero para que nos cuentes, Sue, cómo te inspiraste. Por ejemplo, en el cuento del ave fénix. Nuestra historia llegó hasta el punto preciso. No puedes pedirle a un escritor que alargue el cuento que ya tiene fin. Bueno, el libro son varios cuentos, como aproximadamente 20 cuentos, son 20 historias cortas, unas más largas que otra, y entre esos cuentos está Ave Fénix. Para poder construir el libro, primero ya tenía algunos cuentos que sabía que tenía que escribir, que sabía que iban a estar, que de hecho fueron los primeros que escribí, pero después para irlo armando y que tuviera todo como esa misma temática, me fui metiendo en personajes que no he tenido esa experiencia. Por ejemplo, en Ave Fénix yo pensaba en que este personaje es una mujer que se está a punto de divorciar, que se está separando, pero a la vez pues todo el mundo le dice que tiene que seguir y todo el mundo le dice que tiene que luchar por el matrimonio, porque eso es para siempre. Entonces es esta lucha de este personaje que hace esta retrospectiva constantemente y hasta llegar al punto de reconocer que esa relación ya terminó. Entonces, para escribir ese cuento en específico, tuve que meterme en este personaje que yo no he vivido y espero no vivir, y pensar como este personaje y recordar a mis hermanas, a mis amigas, a gente que he conocido que ha vivido estas situaciones y poder transmitirlas en un breve cuento que además es uno de los más cortos que hay en esta historia, porque sí me han preguntado mucho, oye, ¿por qué no haces más largas las historias? En sí este libro está diseñado de esa manera. De hecho, al final dice cuentos breves del corazón, porque inició justamente eso, yo en redes sociales compartiendo cuentos breves, que fueron algunos que están aquí en este libro. Sí, o sea, como tú dices, ojalá que no me pase a mí que me tenga que divorciar o separar, pero creo que esa es la magia justo de la literatura, ¿no? Leer el libro, leer el cuento, la novela y ponerte a pensar, ¿qué pasaría si, ok, a mí no me ha pasado, pero qué pasaría si a mí me pasa? Ok, ya tengo aquí la experiencia del libro y te pones a repensar, ¿no? Creo que yo haría esto, yo haría el otro, yo haría el otro. Hay un cuento que se llama El problema de las mujeres. Ahorita tú me contarás, pero en el problema de las mujeres hablaba como que las mujeres siempre nos complicamos todo, ¿no? Pero como que los discursos, ¿no? Los hombres como que al final pareciera que no pasa nada, pero me gustaría que me contaras en qué te basaste para escribir eso, ¿no? O sea, como que yo sentí que como que dije, no, creo que también los hombres tienen que ver qué está pasando con toda esta violencia que hay hacia nosotras, ¿no? Fíjate que El problema de las mujeres es un cuento que normalmente para promover mis libros a través de redes sociales lo que hago es comparto fragmentos de los cuentos. Y El problema de las mujeres es un cuento que ya no comparto en redes sociales porque causa mucha polémica, porque inicia con dos personajes y de hecho el narrador es uno de ellos, que son hombres, dos jóvenes, uno se llama Braulio. Y y están ellos así como en un bar tomándose una cerveza, platicando. Son como universitarios y uno de ellos les dice al otro que pues las mujeres no se la tienen que tomar tan en serio, que el problema que la chica de la que él está enamorado lo deja en la friendzone, como le dicen los chavos ahora. El problema es que le está poniendo mucha atención. Entonces el otro chico le aconseja que no, que solo busque relaciones como efímeras, que no busque el amor y que no se comprometa, ¿no? Entonces el chico le está dando estos consejos, pero en la parte final del cuento, el que es el protagonista dice que él jamás le haría eso a esa chica, a su mejor amiga además. Entonces
es muy polémico a veces escuchar a esos personajes hablando de esta manera pues violenta al fin y al cabo. Sin embargo, creo que es necesario porque son realidades. Entonces, para escribir este cuento me puse a imaginar cómo sería la conversación de estos dos jóvenes, pensando en voz de uno de ellos, que aparte ha sido uno de mis más grandes retos como escritora, porque normalmente todas mis historias están narradas en personajes femeninos. Y bueno, pensar desde el femenino pues es evidentemente pues natural para mí, pero ponerme en estos personajes que sean muy diferentes a mí en todos los sentidos, en la manera de pensar, en la manera de hablar, pues ha sido un reto, ¿no? Y este cuento me gusta, de hecho es de los cuentos que más me gusta porque creo que retrata una realidad de pensar de un personaje hombre y de otro que dice, no, yo jamás haría eso. Entonces, en realidad no es como estar ni idealizando nada, simplemente es contar una historia, contar una escena. Entonces, sí causa un poco de polémica en esa parte, pero yo pienso que más que nada es por que no nos ponemos a pensar que esa es la realidad y que también se tiene que hablar de esas realidades. Sí, qué padre darle cabida a muchas realidades. Y bueno, a lo mejor para quien no va siguiendo la historia de Sue o es la primera vez que la conoce, los que ya la conocen pues ya lo sabrán, pero Sue estuvo mucho tiempo trabajando para una franquicia de restaurantes italianos, ¿no? Y no digamos marcas. No digamos marcas, pero la encuentran en todas las plazas esta franquicia, pero bueno, 10 años se tardó escribir el primer libro, el libro que es como el más reconocido, pero ¿qué te inspiró a seguir hablando de algunos personajes de este libro? O sea, ¿cómo es que decides meterlos a este nuevo libro? O a lo mejor querías, en alguna entrevista escuché que ya no ibas a hacer un segundo tomo del libro del viaje de los colibríes, pero ¿qué te inspiró a ponerlos en este nuevo? Bueno, tengo varios títulos publicados, en total son como 10 libros, novela, cuento, otros cuentitos en formatos más chiquitos. Y en El viaje de los colibríes, que es la primera novela que publiqué, siempre me preguntan que si haré una segunda parte o qué pasó con la protagonista, y yo siempre he dicho que no. En Buenas noches Desolación son varias historias cortas, ninguno de mis libros tiene continuación, se pueden leer en cualquier orden, pero Buenas noches Desolación decidí incluir aquí dos personajes que para mí del viaje de los colibríes son muy importantes, no son los protagonistas, pero creo que su historia de vida en el viaje de los colibríes me parece una historia que debía contarse y además debía contarse qué pasó después. Entonces fue esa la razón por la que sí yo sabía que quería escribir sobre Salomé y sobre Aranza, sin embargo no sobre Romina. Entonces pues así es como fui imaginando las historias. Y más que nada es como cuando vas y te leen el tarot o así, ¿no? Que te dicen cosas que en realidad no es como nada mágico, bueno, respetando todas las creencias de todos, pero en realidad yo creo que no es nada mágico, que en realidad pues el destino de uno, pues a veces es obvio conforme las cosas que vas viviendo, ¿no? Entonces, si tú estás tomando decisiones que no te están siendo sanas para ti, pues evidentemente con el paso del tiempo pues va a caer ese resultado en ti, ¿no? Y lo mismo pasa con estos personajes. Entonces sí quería como jugar un poquito a mostrar qué pasaría con estos dos personajes por las decisiones que ya habían tomado en el viaje de los colibríes, pero está escrito de tal manera que si alguien lee este libro primero, no pasa nada, son historias diferentes, por decirlo de alguna manera, o sea, es que son historias que suceden después del viaje de los colibríes, así que solo también es como un regalo, un guiño para mis lectores que quieren mucho el viaje de los colibríes, y esa fue la razón por la que elegí estos personajes. Oye, y cuéntanos un poquito del título, ¿en qué te inspiraste para el título de Buenas noches Desolación? Bueno, Buenas noches Desolación son varias historias, pero la historia principal se llama así, Buenas noches Desolación. Y el título literal es la canción de Julieta Venegas, que se llama Buenas noches Desolación. Y cuando yo empecé a escribir este libro, el primer cuento que escribí fue el de Buenas noches Desolación, que habla de una chica que tiene una relación de 10 años, termina con su pareja, tiene que regresar otra vez a su casa. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, sucede el cuento. Entonces vemos cómo ella tiene que regresar con su mamá y toda la experiencia que va teniendo, y justamente buscaba el título, todavía no lo tenía, ya estaba casi armado el libro, ya tenía algunos cuentos y todo, pero no tenía todavía el título. Y en esa época, que fue en el 2016, Julieta Venegas saca este disco
y saca esa canción de Buenas noches, Desolación, donde el video es una mujer que va en una mudanza y justamente pasa por Bellas Artes, y entonces vamos viendo este proceso que ella va teniendo desde el dolor más profundo hasta la alegría de comenzar de nuevo, porque Buenas noches, Desolación es como una despedida a la tristeza, como decir ya basta, hasta aquí, buenas noches, mañana será otro día y comenzaré de nuevo, que es más que nada la esencia del libro. Y por eso fue que elegí ese título, y bueno, ya me asesoré por ahí de que, oye, sí puedo usar el título para mi libro, derechos de autor, que ya me dijeron, sí se puede, entonces pues ya así es como elegí el título. O sea, me gusta porque Buenas noches, Desolación, entonces no lo había yo entendido así, pero puede ser como un saludo de hola noche, pero también una despedida de ya, o sea, es momento de cortar con este amor que no me está haciendo bien y es momento de darle cabida a mí, ¿no? Y cuando lo escribiste, ¿sabías algo? Por ejemplo, ahora se habla mucho de amor propio, relaciones tóxicas, banderas rojas. O sea, cuando lo escribiste, ¿tenías alguna noción? ¿O simplemente fue, como me mencionas, también es como base de lo que te contaban tus seguidores, ¿no? Bueno, me pasa algo muy curioso con El viaje de los colibríes y con Buenas noches, Desolación. El viaje de los colibríes lo publiqué en el 2014, pero lo escribí 10 años atrás. Yo lo escribí hace 17 años, El viaje de los colibríes. Y Buenas noches, Desolación lo escribí hace como 10 años. Como contabas, yo trabajé de mesera 10 años en Italianis y estuve en muchas ciudades, viajando mucho, trabajando de mesera y todo, y siempre me gustaba leer, me gustaba escribir, pero para mí, hasta que decidí que quería publicar mis libros, y como no tenía ni una noción de cómo se publicaban los libros, la mejor opción para mí pues fue la publicación independiente, y así fue como pues publiqué mis libros. Entonces, justamente en una entrevista anteriormente me habían platicado eso, me dice, oye, yo pensaba que eran temas muy actuales, yo pensé que el libro había salido ayer. No solo no salió ayer, sino además lo escribí hace 17 años, y entonces se vuelven como muy actuales porque son estas mujeres que tienen diferentes vivencias, pero que al final buscan encontrarse a sí mismas, ¿no? Entonces, creo que todas estas experiencias han sido también experiencias de vida. Yo tengo 37 años, entonces realmente es como hay muchas experiencias de vida y con el paso del tiempo, todos esos aprendizajes que he tenido para mí misma, pues los he tratado de reflejar en los personajes, pero no son nada basadas en algún tema que ahorita pues es importante y que ha impulsado mucho mis libros a raíz de eso también, y el interés de muchos lectores, pero realmente pues todo fue como muy natural y de las experiencias propias, que la diferencia es que yo lo puse en papel, pero yo sé que muchas mujeres y muchos hombres lo han vivido, lo han sentido, y ha sido un crecimiento a lo largo de su vida y sigue siendo. Entonces pues yo creo que esa es la parte. Y de hecho en esta nueva edición, porque antes era una edición más rústica y con el paso de los años pues hemos ido aprendiendo un poquito del mundo editorial y vamos cambiando los tamaños de los libros. Es esa edición. ¿La puedo mostrar? Es que cuando empecé, estos libros pues eran así, ¿no? La portada es la misma portada, pero sí se ve diferente, ¿no? Se ve más oscura, es más rústica, no tiene solapas, es más sencilla, por decirlo así. Y bueno, con el paso del tiempo que voy aprendiendo un poco más del mundo editorial y todo, me voy pues rodeando de más personas que me van enseñando cosas, pues ya vamos reeditando los libros, corrigiéndolos inclusive, porque llegan a tener algún error de sintaxis, de ortografía. Entonces todo lo que me van señalando a lo largo de esos años, pues yo lo voy anotando, y en las próximas reimpresiones pues trato de mejorarlo. Y bueno, ahora ya tenemos este nuevo libro, y en esta nueva edición, que algo que me gustaría como apuntar, Brenda, es que en esta primera edición hay una lista de personas, de nombres, que son más de 100 nombres, que son mis primeros lectores que me seguían en redes sociales y que hicieron un donativo para que este libro fuera posible y se llevara a cabo. Ya no viene acá, pero aquí viene una carta donde se la hice a todos los lectores, y es una carta que viene aquí donde platico pues un poquito de cómo he pues ido creciendo y aprendiendo. Y en esta nueva edición es el mismo libro, nada más cambia la carta y una frase que dice al final, que dice: nada tiene de malo perder el rumbo, toparse con un muro de miedos. Mientras haya aliento, nunca es tarde para emprender un nuevo vuelo, que creo que es la esencia de este libro. Uno de los cuentos que más me impactó y que creo que me gusta mucho, porque en esta cultura donde de repente la belleza estética o los moldes que se nos han impuesto como muy occidentales,
me gusta este cuento porque rompe completamente con esos límites y sobre todo pensando que la juventud es como la mejor etapa de la vida, ¿no? Como si la vejez fuera lo peor que te pueda pasar, una enfermedad, ¿no? Y así vamos creciendo como con miedo a crecer. Entonces hay un cuento que me gusta, que amo, que se llama De abril para abril, que justo es una mujer mayor que por fin se reconoce, ¿no? Y de repente vamos en la vida como, ya, me tengo que encontrar, tengo que descubrir, y me gusta esta tranquilidad con la que esta mujer, bueno, a lo mejor no lo vivió tranquilo, pero después lo comprendió, ¿no? Y voy a leer un cachito que dice: querida Abril, ella misma se escribe: mira hasta dónde hemos llegado, estoy orgullosa de ti, mujer. Qué curiosa es la vida. Durante mucho tiempo evadiste la soledad, te refugiaste en amores efímeros e imposibles, huiste de ti tantas veces, no querías enfrentarte contigo misma para rendirte cuentas con respecto a lo que estabas haciendo con tu vida. Y bueno, al final, es toda una carta que le hace, pero al final dice: encontraste ese motor en ti, dentro de ti, y me dejaste nacer a mí, a la verdadera Abril. Muchas gracias, Bren. Sí, esa es la carta favorita de muchos de los lectores. Es una carta que se hace este personaje a sí misma. El libro está narrado, son diferentes historias, y esta es una de las cartas con las que casi se cierra el libro antes del cuento principal, que es Buenas noches, desolación. Como les decía, la mayoría está narrada como en retrospectiva. Es un poquito, en cuestión de literatura, si nos ponemos un poquito estrictos, quizás no cumple con los estándares que se debería de tener un libro en cuestión de literatura, pero es también un libro muy personal. Es algo que yo podría escribir en mi diario, que tú podrías escribir en tu diario, que tú podrías escribir en tu diario. Es algo como muy, muy, muy personal, y yo creo que es lo que ha hecho como éxito del libro para mis lectores, que sientan se sientan identificados con estas palabras que a la vez son sencillas, ¿no? Y por eso es la razón también por la que a veces como que yo decía, ay, como que sí es muy íntimo, es muy personal, y en su momento decidí que tal vez debía dejar de publicarlo, pero pues a raíz de la suma de más y más lectores, pues me ha entusiasmado el seguir contando historias, y pues definitivamente pues Buenas noches, desolación, lo tendremos para rato. Ay, no, qué padre. Y también me gusta mucho que, aunque a lo mejor el tema central de muchos cuentos es el amor, también nos permite saber que el amor no solamente está en una pareja, ¿no? En tu pareja, en tu novio, en tu novia, o sea, me gusta mucho, por ejemplo, hay un cuento que se llama Maritza, que habla justamente acerca del amor de las amigas, ¿no? Y cómo muchas veces las amigas son quienes nos rescatan y quienes siempre están ahí, o los amigos. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito de ese cuento de Maritza. Bueno, aparte el cuento está titulado tal cual Maritza, está narrado igual en primera persona, es una chica que está como hablándole a su amiga, como diciendo pues esta amistad, ¿no?, tan agradecida que ha pasado a través del tiempo, recordando desde la adolescencia hasta pues ahora que son adultas, y que cada una pues tiene sus familias y sus deberes, sus responsabilidades. Y bueno, pues es un cuento que me gusta mucho porque además está dedicado a mi mejor amiga, Gloria Marixa se llama ella, vive en Villahermosa, casi no nos vemos cada 3 años, casi no hablamos mucho ni por WhatsApp, pero siempre nos tenemos presente una a la otra. Y quería como plasmar esa amistad de que a veces yo creo que muchos tenemos algún amigo del que ya no, pues no podemos estar todo el tiempo con él, con esa amiga o con ese amigo como antes, ¿no? Pero esa amistad sigue, y cuando te reencuentras es como si el tiempo no hubiese pasado. Entonces esa es como la esencia de este libro, de ese cuento. Sí, me gusta mucho porque de verdad que logras identificarte. Mi escritora favorita, que creo que la compartimos las dos, es Ángeles Mastretta. La amamos con todo nuestro corazón, y aunque me gustan mucho sus historias, sus cuentos, su novela, pues no logro identificarme muchas veces porque pues yo no pertenezco como a esta élite política de la que muchas veces habla, o de las mujeres de épocas pues post-revolucionarios o revolucionarias. Y me gusta mucho este libro porque me logro identificar en un montón de historias. En cada una hay historias que nos permiten aprender muchísimo. Por ejemplo, el de Adiós, que dice algo así: amo a ese hombre con todo el corazón y pasión desmedida, y aunque él también decía amarla, su amor era violento, asfixiante, controlador, le hacía daño. ¿Nos quieres contar un poquito? No. No, sí, porque nos intriga. Esa historia surgió en un ejercicio
bueno, ya les conté que trabajaba 10 años en un restaurante, pero cuando decido publicar mis libros y ya decido, pues veo que me puedo dedicar a esto, que además puedo vivir de esto, de los libros, y empiezo pues a trabajar muy activamente en promoverlos, y decido renunciar a mi trabajo y dedicarme de lleno a los libros, pues dije, si me voy a dedicar a este oficio va a ser en serio, y entonces empecé a tomar talleres de creación literaria, algunos diplomados, seguir escribiendo y pues tratar, ¿no?, poco a poco de ir mejorando mi escritura, mi manera de contar las historias. Es un proceso muy largo, es un proceso de toda la vida. Decía por ahí Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, tal vez algún día haga un libro que sea verdaderamente digno de una publicación, ¿no? Entonces, en cuestión de literatura, yo sé que me falta muchísimo camino por andar, y en este andar, en esta búsqueda de poder, pues, contar las historias de una manera más precisa, que yo creo que ese es el trabajo del escritor, contar las historias de manera precisa. He buscado estos talleres, estos diplomados de creación literaria donde yo pueda, pues, trabajar un poco más, y en uno de esos talleres me tocó un ejercicio, y aparte me encantan los talleres de creación literaria porque de ahí surgen ideas o cuentos que después algunos llegan a la publicación. Adiós fue un ejercicio que tuve con la maestra Mariana García Luna, tomé un taller con ella en línea, y el ejercicio era hablar de un amor violento, de un amor pues que te desgarrador. Y en este breve cuento, porque es muy breve, yo cuento la historia de una mujer que está con un hombre al que ama, pero ese hombre es muy asfixiante para ella, muy celoso, muy posesivo, y entonces un día ella por fin agarra el valor para irse. En esta historia, este personaje conoce a otro hombre y se enamora de otro hombre, pero en todo momento deja claro que no se va porque se haya enamorado de otro, sino que se va porque ese amor no era para ella definitivamente. Y de alguna manera, como les comentaba al principio, sí es un libro catártico y sí es un libro que tiene muchas experiencias personales. Entonces, sí hay mucho de mí en este libro. Cuando leen El viaje de los colibríes, que es una novela, y me preguntan por el personaje Romina, siempre me preguntan si soy yo o así, y hay muchísima ficción en El viaje de los colibríes. Evidentemente, pues estoy reflejada en varios de los personajes, pero creo que en cuestión catártica, Buenas noches de desolación es más íntimo. O sea, sí he vivido esas situaciones. Por ejemplo, el de Solo se ama una vez en la vida, sí fue una carta que yo escribí en mi diario personal. Ese de Adiós, también pues recordando algunas experiencias personales. Buenas noches de desolación es un cuento que está inspirado en una ruptura amorosa que tuve en mi juventud. Y así pues, entonces sí es un libro que es más íntimo. Y como tal, están todos los cuentos, que son cuentos cortos, y hasta el final ya viene como tal el cuento de Buenas noches de desolación. ¿Por qué decidiste como primero dar, no sé, lo sentí así, como una antesala de cuentos en los que todos nos podemos identificar, y después ya darle como ya un cuento mucho más largo con el que finalizas este libro? Porque no le iba a escribir una novela a Ismael, no era para tanto. Sí, no, se iba a sentir muy importante, entonces no, un cuentecito ahí nada más del libro. Ok. Y San Cristóbal de las Casas, ¿qué representa para ti? Porque sé que vives ahí, pero también es el lugar en donde se lleva a cabo. Sí, el Buenas noches de desolación, el cuento principal pues habla de una ruptura muy dolorosa, es muchísima ficción. Ismael es ficción, pero sí, claro que me identifico, y esa vivencia pues fue personal, ¿no? Pero lo más chistoso de este libro es que en la primera edición, de hecho, tengo un error de un árbol, porque cuando pasa una escena, describo como que el viento y un árbol, caen las hojas y todo, y el árbol que elegí para esa edición era framboyanes. Yo no conocía San Cristóbal de las Casas. Cuando llego a San Cristóbal y veo que no hay framboyanes, pues ya corrijo el libro y hago en la nueva edición ya es otro libro. Entonces, es otro árbol, perdón. Entonces, ese tipo de situaciones pasan cuando escribes y no conoces el lugar. Tienes que investigar muchísimo para poderlo hacer lo más real posible, pero pues se puede ir un error de esos. Y no conocía a San Cristóbal cuando escribí este cuento, pero sabía que el personaje la historia tenía que suceder en San Cristóbal,
me habían platicado mucho de San Cristóbal, había leído de San Cristóbal, había visto fotografías y dije, no, aquí tiene que suceder, porque otra de las cosas muy importantes en todas mis historias que se han vuelto un personaje también son los lugares, es la comida, es la gente, es todas las situaciones que se van viviendo alrededor de la historia. Entonces, Buenas noches, Desolación sucede en San Cristóbal, pero el viaje a los colibríes sucede en Puebla, pero aquellos días sucede en Tabasco. Entonces casi siempre elijo como estos lugares que son ciudades que la mayoría pues ya he conocido y así es como elijo el lugar donde voy a describir la historia y me gusta hablar como de cómo es el lugar para que se lo puedan imaginar, para que les den ganas de visitarlo y hablo muchísimo de comida en mis libros porque pues trabajé tanto tiempo en un restaurante que es inevitable pues que no sea algo importante y más en México, con toda la riqueza que hay en la gastronomía, pues sí es parte importante también de mis novelas y que podamos imaginar literal hasta que comen y que beben los personajes. Y bueno, cuando elegí San Cristóbal era sin conocer, yo sabía que quería conocer San Cristóbal, pero pues lo había pospuesto por muchas razones y ya me di cuenta por qué, porque justamente el día que llego a San Cristóbal hace como 4 años, llego con mi maleta, me hospedo como en un hostal y digo, bueno, pues ya llegué a San Cristóbal, me gustó el camino y todo, y ya llego, estoy 2-3 días y le llamo a mi mamá y le digo, mándame mis cosas, me voy a quedar. Y ya desde entonces pues ya me quedé a vivir en San Cristóbal de las Casas, que por cierto pues allá tienen su casa. Tengo un bazar que se llama Bazar Mujer Colibrí comercial en la zona centro y bueno, pues ahí vendemos libros, ropa de segunda mano, libros usados, hacemos también eventos culturales y bueno, pues ahí les esperamos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Sí, yo también creo que San Cristóbal de las Casas tiene algo mágico. Diría un amigo, San Cristóbal de las Causas, ¿no? Porque ahí es el centro cultural de donde salen un montón de cosas, de experiencias, de lucha, de resistencia. Entonces sí, puedo entender prácticamente que a los 4 días le dijiste a tu mamá, mándame mis cosas. Yo también quisiera, pero bueno, hay que trabajar acá. Oye, ¿y las frases que de repente atraviesan tu libro son escritas también por ti? Como la de, te prometo que aunque hoy no lo creas posible, al cabo de un tiempo encuentras las respuestas a tantos por qué. Sí, todo el libro, pues en general todo es mío. Cuando cito a otro autor, que sí llega a pasar, cuando cito a otro autor, por ejemplo, menciono de quién es de la cita de ese autor, porque por ejemplo en El viaje de los colibríes he llegado a citar alguna canción, o en el epílogo de los libros también si cito a otro autor se coloca el nombre del autor. Cuando no lleva el nombre del autor pues es que es parte del libro. Entonces el libro en sí son varios cuentos, pero tiene precisamente como algunas frasecitas que son pues muy breves, muy sencillas, palabras muy simples, pero que igual siento que son sentimientos que uno tiene ahí y que a veces parece algo tan sencillo, pero a la hora de querer sacarlo no nos cuesta. Entonces cuando lo lees en un libro es como de, ah, sí, yo quería decir eso. Yo también lo pensé, ¿no? Entonces esa es la razón por la que a veces incluyo también esas frases que pueden llegar a ser pues inspiradoras y que me gusta compartirlas, ¿no? Y la cercanía que tienes con tu público, quisieras hablarnos un poquito de eso. Por lo que entiendo, lo que nos comentaste al principio, muchas de estas historias no te han tocado todas a ti, pero ha sido de lo que has leído que te comparten tus lectores. Bueno, no precisamente. Las historias tal cual que escribo, por ejemplo, o en Buenas noches, Desolación o así, son vivencias o personales o vivencias que a lo mejor yo he visto, no sé, a la amiga de alguien, inclusive a alguien caminando en la calle y pues yo ya imagino esa historia. Pero yo escribo ficción. Entonces, aunque se puede partir de una realidad, a la hora de escribirlo sí se vuelve totalmente ficción. Por ejemplo, les platicaba del tal Ismael. Cuando yo escribí la historia, pues es una historia que yo viví, una ruptura amorosa importante y difícil en mi vida, pero también de mucho aprendizaje, pero a la hora de escribirlo, esa persona de la que yo estoy contando ni siquiera se da cuenta que es esa persona, porque para empezar cambia el nombre, cambia todo, el contexto, el lugar, y de repente ya se vuelve otra persona, y de repente la misma historia me va exigiendo otras cosas, y cuando vengo a ver ya el personaje está por otro lado, cuando en mi escaleta la reviso y digo, ay, no, esto no era lo que yo iba a decir, ¿no? Entonces la historia se va transformando y se va pues haciendo ficción, que al fin y al cabo ese es mi trabajo, porque yo escribo ficción. Ok, y me gustaría también que nos contaras un poco en qué te inspiraste. Hay un cuento que es la continuación del viaje de los colibríes de Salomé.
y que cuando se escribió pues no se hablaba de estos temas, no teníamos tanta cabida, pero hoy por hoy pues sabemos que México pues tiene un alto nivel de feminicidios, ¿no? ¿Cómo es que escribes el final de este personaje, que al final pues también nos cuenta que la realidad de las mujeres es muy diferente, ¿no? Que la realidad que vivo yo, que pueden vivir aquí cada mujer es muy diferente, que podemos vivir diferentes violencias, ¿no? Que una mujer de una comunidad originaria no vive la misma violencia que yo vivo. Entonces, ¿cómo es que tú le das este final muy fuerte, pero que al final es una realidad que un montón de mujeres viven? Fíjate que es un tema del que casi nunca he hablado públicamente en realidad, y que nadie me había preguntado. Entonces, Salomé es un cuento que lo escribo justamente un día después de una borrachera de los 20 años, estilo Romina, y que justamente viví algo muy parecido igual íbamos 2 amigas, estamos en un bar y bueno, pues pasaron una serie de cosas. Lean Salomé, lo van a tener que comprar el libro para saber. Y sí, fue una experiencia que pues es una experiencia personal. Por eso les decía, este libro es un libro muy, muy catártico, ficcionado, pero muy catártico. Entonces, cuando pasa esto y al día siguiente, pues mi amiga y yo nos reunimos y pues decimos qué onda, lo que pasó y todo. Y tomar la decisión, si esto pasó hace muchos años, muchos, como unos 10 años. O más, 12 años. Y entonces ya decidimos pues que platicamos y todo, y me voy a mi casa y todo, empiezo a escribir y escribo este cuento, se lo muestro a ella y bueno, pues se quedó impactada, ¿no? Se lo muestro a otras amigas igual y bueno, así es como surge esta historia. Muchas de las historias del viaje de Buenas Noches de Desolación surgen de muchas realidades vividas personalmente, o sea, por mí. Y así es como surgen estas historias, pero bueno, al final decido pues ponerles otro nombre, otro rostro, otro lugar y otros finales también, porque pues el final de Salomé pues es un final muy triste, pero son cosas que suceden y que uno piensa, me pudo haber pasado a mí. Ok, bueno, creo que tenemos poco tiempo. Ok, bueno, a mí me gustaría, no sé ya si... Ya se nos fue rapidísimo el tiempo, chicos. No sé si te guste la idea, pero creo que después de que tanto tiempo de que no estuviste dando conferencias físicas, ¿no? Con gente real, me gustaría tal vez que si alguien tiene una pregunta o algún comentario para Sue, pues sí, esta ya, es para cerrar ya la charla, con alguna pregunta, vamos a hacer, porque ya nada más nos quedan 5 minutos. 2 preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano y ya para cerrar la charla. No todos. No se amontonen. Que alguien dijo algo. Que ¿cuánto vale el libro? Buenas Noches de Desolación cuesta 150 y tengo más libros, tengo novela, cuento, poesía, igual lo pueden checar en nuestro stand que está justo aquí al lado de la Brigada para leer en libertad. Hay algo que me gusta mucho de este libro, porque este libro es como muy inspirador, ¿no? De que al final la mayoría de las mujeres encuentra este empoderamiento, pero tienes otro libro que está ahí, el del canto de los pájaros que habitan mi corazón, que ya son cuentos mucho más, o sea, como sentí una transformación de Sue, así como hay cuentos que me quedé impactada, como que no fue el final feliz que yo esperaba, pero que al final así es la realidad, ¿no? O sea, al final a veces por más que uno le eche muchas ganas, pues las cosas no salen como uno quiere, ¿no? Bueno, ya que se empieza a notar que sí voy a diplomados y talleres, ¿no? No, pero más allá de la escritura es como el cambio de... El cambio de tema. Aquí me encanta porque es súper empoderador, pero el otro es como, sí, así es la realidad muchas veces. O sea, necesitan los dos para tener ese equilibrio en su vida, más o menos. Ninguno de mis libros tiene continuación, pero sí tienen esa magia o ese encanto con muchos de mis lectores que leen uno y bueno, ya quieren todos. Entonces, tenemos una pregunta. ¿Cuál es su nombre? Mónica. Ajá. Hola, Sue, hola. Bueno, tengo una pregunta. Como sabes, hay muchos viajeros que estamos desde tus inicios, ¿no? Desde tu página de Facebook súper chiquitita. Entonces, ¿qué nos tienes que decir a estos viajeros? Porque hemos visto tu evolución, ¿no? A través de cada libro, desde el primer libro hasta el último, realmente ha sido una evolución grandísima. Te felicito por eso. Pero, ¿qué nos tienes que decir a nosotros como viajeros? Como juntando todos tus libros, como una pequeña síntesis, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, antes que todo, muchísimas gracias. En redes sociales, a la comunidad de lectores que he hecho,
les llamo viajeros por el viaje de los colibríes y bueno, porque además me la paso viajando por toda la República, llevando mis libros a todos lados y así fue como surgió ese término de viajeros para hablar a la comunidad de mis lectores. Entonces, pues, antes que todo lo que le tengo que decir es gracias por acompañarme en este viaje, en este crecimiento, en este aprendizaje y en estas ganas de contar historias, ¿no? Simplemente estoy muy agradecida, no hay... La palabra queda chiquita con todo el agradecimiento que tengo por todas las personas que han creído en mis historias, que además han hecho sus aportaciones, porque siempre es muy enriquecedor para mí como escritora recibir esos comentarios de algunos errores que encuentran en los libros, porque además soy escritora autopublicada, entonces cada vez que vamos reimprimiendo un nuevo tiraje, poder mejorar algo del libro, que mismos comentarios que ustedes me hacen, para mí es bellísimo. Y bueno, en general creo que lo que tienen en mis libros, como decía Brenda, que tienen todos estos matices, porque algunos tienen esos finales pues de soledad y otros de finales de amor y otros finales duros. Yo creo que el conjunto de mis libros o lo que yo busco con mis historias, sí soy un poco romántica, sí me gusta pensar en la vida como una esperanza y de hecho con una frase que firmo mucho en mis libros es nunca dejes de volar, o sea, la metáfora del ave que emigra, que vuela, que es incansable, pero que también se puede tomar esos momentos para descansar y para volver a emprender el vuelo. Esa es la metáfora constante en muchos de mis cuentos y en muchos de mis libros. Entonces, lo que yo podría decirle a todos mis viajeros es que sigamos en este vuelo juntos y que muchísimas gracias por darle un lugar en su librero y en su corazón a mis libros. Gracias. Hola. Hola, ¿cuál es su nombre? Jessica. Muchas gracias, Jessica. Bueno, primero, felicidades por todo el trayecto y la segunda cosa que quería decirte es que no te imaginas una palabra de tus libros lo que puede impactar a nivel emocional con cada persona que tienes aquí sentada enfrente. Entonces, muchas felicidades gracias. Y bueno, tenía muchas ganas de conocerte, ahora que te tengo aquí enfrente estoy muy contenta porque eres parte de mi trayecto de vida. Muchas gracias. ¿Algún consejo o algo que puedas compartirnos para continuar el viaje, no de un colibrí, sino el viaje de la vida, ¿no? Porque a veces no nos queda ganas de seguir escribiendo o seguir con una rutina de vida. ¿Qué es lo que tú puedes aconsejar o qué haces para poder continuar con un viaje? Siempre digo, ya no voy a llorar en las presentaciones. Llora, es mi amiga, ¿eh? Es mi amiga. Ya digo, ya no voy a llorar en las presentaciones, ya no voy a llorar. 8 años haciendo presentaciones y sigo. Muchísimas gracias por tus palabras, para mí es bellísimo. Yo lo único que te puedo decir que en este viaje de vida es literal despertarse y poner un pie fuera de la cama y hacer el esfuerzo todos los días. Porque pues a veces vemos en redes sociales muy padre, los viajes, los libros, las ventas, todo, pero hay detrás una carga emocional muy importante que yo creo que es a veces lo que nos mantiene siempre fuertes, ¿no? Entonces, pues es eso, levantarte todos los días, poner el pie fuera de la cama y seguir adelante, ¿no? Y hay veces que no vas a poder pararte y tendrás que descansar ese día y llorar ese día y tomarse esos tiempos, ¿no? Soy muy emocional, hablo mucho en los libros de eso, de la salud mental, de estos personajes que están siempre en la búsqueda, ¿no? Y lo más importante yo creo que es encontrarnos a nosotros mismos en la vida, pero es un camino largo, es un camino de toda la vida, literal. Entonces, pues no pasa nada si a veces queremos descansar un momento. Entonces es lo único que yo quisiera compartir también a través de mis historias. Y pues muchísimas gracias, ya me hiciste llorar porque dije no voy a llorar esta vez y siempre lloro porque para mí es muchísima emoción de verdad mirar todos los lectores que siguen mis libros y que vale la pena todo esto. Entonces, muchas gracias. Ay, bravo. Pues
Yo nada más agradezco que me hagas parte de tu vida, porque como lo decía en el escrito, aunque tú no te enteres, como lo decía Jessie, creo que eres parte del crecimiento de muchos de nosotros que te leemos todos los días y que nos encontramos en tus palabras. Así que lo mismo te decimos ellos, ellas y yo, es nunca dejes de volar. Y pues súper recomendado. Aquí están algunos libros por si desean. Tiene muchos más títulos. Y también, ¿en qué stand estás? Al lado de Para Leer en Libertad, justo en la segunda carpa. Ahí como el siguiente está en la siguiente mesa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.